En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un nuevo capítulo de En Defensa de la Tradición acá en Convicción Radio. Seguimos analizando el pensamiento y las consecuencias de la reforma de Martín Lutero, sus falsas doctrinas, sus contradicciones internas, las consecuencias de aquellas y algunos aspectos de la defensa de la Iglesia de la verdad revelada por nuestro Señor. Y para tal efecto, y como hemos comentado en capítulos anteriores, nos estamos basando fundamentalmente en tres excelentes textos: Iota Unum de Romano Amerio, 100 años de modernismo del padre Dominique Bourmont y Le Destronaron de Monseñor Marcel Lefebvre. Si hemos conversado acerca del sílabus, resulta imprescindible hablar de las encíclicas de San Pío X, en particular Lamentabili y Pascendi. La crisis denunciada en el sílabus fue crisis del mundo más que de la Iglesia. La denunciada por aquel sílabus posterior que constituye el decreto Lamentabili del 8 de julio de 1907, junto con la encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907, es, por el contrario, una crisis de la Iglesia. Y la diferencia entre el documento de San Pío X y el de Pío IX es manifiesta ya desde el título. Pío IX enumeraba preceptos respecto a los errores de nuestra era, mientras que San Pío X denuncia los errores modernistas respecto a la Iglesia, la revelación, Cristo y los sacramentos. Toda filosofía contiene virtualmente una teología. Las materias puramente teológicas contempladas por la enseñanza de San Pío X son el fruto maduro de la filosofía de la independencia condenada en el primer sílabus. A la diferencia en el título corresponde la distinta índole de las 65 proposiciones reprobadas. Estas ya no conciernen a una situación espiritual propia del mundo, pero aún externa a la Iglesia, sino a una verdadera herida en el nous católico, no a partes desmembradas de un sistema, sino más bien al espíritu inmanente a todas ellas.
Esto se clarifica también en el hecho revelado por la encíclica de que el modernista, y aquí citamos el Denzinger, comillas, representa y, como si dijéramos, mezcla en sí mismo varias personas, siendo a la vez filósofo, creyente, teólogo, historiador, crítico, apologeta y reformador. De hecho, San Pío X precisamente lo que condena no son esas partes separadas, las distintas caras del modernista, sino su espíritu, que en última instancia es el espíritu de independencia. También podríamos decir el espíritu del libre examen. Para proceder, como se hizo con el primer sílabus, examinaremos algunos artículos principales para reconocer en el documento la condena de tal espíritu. En la proposición 59 se señala el error según el cual el hombre subordina a su juicio evolutivo la verdad revelada no evolutiva, subordinando así la verdad a la historia. Tal reducción de la verdad al progresivo sentimiento humano es rechazada también en el artículo 20 porque destruye toda dependencia del sentido religioso con respecto a la autoridad de la Iglesia. La Iglesia, se afirma expresamente, resulta rebajada a funciones de simple registro o sanción de las opiniones dominantes de la Iglesia discente, que en realidad deja de ser discente. La proposición 7, negando que la verdad revelada pueda obligar a un asentimiento interno, supone por tanto la existencia en el individuo de un íntimo núcleo independiente de la verdad, la cual se impondría en cuanto subjetivamente aceptada y no en cuanto verdad. No menor es la importancia de la proposición 58, y la esencia del modernismo es en realidad esa, que el alma religiosa no extrae de ningún otro lugar distinto de ella misma el motivo de su propia fe. No menor es la importancia de la proposición 58. La verdad no es más inmutable que el hombre mismo, pues se desenvuelve con él, en él y por él. Aquí se profesan dos independencias. Primera, la del hombre histórico respecto de la naturaleza del hombre, absorbida enteramente en su historicidad. La proposición equivale a negar la existencia de la idea eterna en la que son ejemplarizadas las naturalezas reales, es decir, a negar ese elemento irrefragable, es decir, que no se puede borrar, de platonismo, sin el cual se derrumba la idea de Dios. La segunda independencia profesada es, más en general, la de la razón respecto a la razón. La razón humana, el mayor receptáculo conocido por nosotros en el mundo, está a su vez contenida en otro receptáculo mayor, la mente divina, negado en la proposición 58. Es por eso falsa la tesis del artículo antes mencionado, según la cual la verdad se desarrolla con el hombre, en el hombre y para el hombre. De extremo interés y merecedora de prolongada reflexión es la proposición 65 si se la compara con la penúltima del sílabus. Pío IX afirmaba ser incompatible el catolicismo con la civilización moderna. San Pío X condena a quien considere incompatible el catolicismo con la ciencia moderna. La Iglesia es inconciliable con la civilización moderna, pero ésta no se identifica con la ciencia. La religión es compatible con el pensamiento humano, pero no en el sentido de serlo con todas las determinaciones históricas a través de las cuales camina, y algunas veces erróneamente, sino en el sentido de ser siempre conciliable con la verdad a la que se refieren esas determinaciones.
vale decir, la Iglesia nunca podrá estar en contra de las verdades que se vayan revelando con el pasar del tiempo. El documento expresa esta diferencia proclamando que dicha compatibilidad afecta al saber real. Por tanto, tenemos dos proposiciones condenadas. El catolicismo es conciliable con la civilización moderna, lo cual es condenado por Pío IX, y el catolicismo es inconciliable con la verdadera ciencia, lo cual es condenado con San Pío X, de lo cual se deduce directamente que la verdad revelada, vale decir, el catolicismo, nunca podrá estar en contradicción con la ciencia. Por lo tanto, si hay confrontación, evidentemente es la ciencia la que debe ser corregida, al contrario de lo que opinan los modernistas, que pretenden corregir la doctrina de siempre para adaptarla a una supuesta verdad científica. De la comparación entre las dos se desprende la inecuación entre la civilización moderna y la verdadera ciencia. La Iglesia separa ambas, pero no abandona la condena del espíritu del siglo. Puede haber auténtica sabiduría en una civilización asentada sobre principios falsos, pero entonces está investida de un falso espíritu y es necesario, con una especie de acción reivindicadora, desnudarla de él y revestirla de la verdad que se encuentra en el sistema católico, poniéndola bajo el principio verdadero. Se reafirma la idea entonces de que el gran promotor del modernismo, de esta suma de todas las herejías que está dentro de la Iglesia y tanto daño nos ha causado, es el libre examen, el espíritu de independencia del emanado de las falsas doctrinas del hereje Martín Lutero. Y Martín Lutero tuvo varios discípulos de la verdadera doctrina que él fundó. Principalmente, y a continuación vamos a tratar, la filosofía del puede ser de Emmanuel Kant. Hemos tenido el cuidado de subrayar cómo el luteranismo entra en contradicción con los principios de Lutero. Lutero, en principio, hace tabla rasa de todo el pasado racional, histórico y dogmático. Pretende dejar que la libertad individual se exprese abiertamente con todo su séquito de desorden y anarquía. Pero como esta doctrina no es viable, pone muros y barrotes a su sistema y funda la Iglesia luterana, que copia y roba diversos aspectos de la Iglesia católica, que es también diametralmente lo contrario de aquella libertad de pensamiento y de fe que propugna. El luteranismo, y con él todas las sectas que de él salieron, es un sistema incoherente, que oscila entre dos polos contradictorios: el libre examen por un lado, y la autoridad religiosa, la salvación por sí mismo, y la necesidad de una iglesia institucionalizada. Durante 2 siglos, el protestantismo dogmático se afanó por ocultar púdicamente esta deficiencia congénita, poniendo de relieve sobre todo el aspecto moral o el aspecto político y antipapista. Pero esas pantallas no hacían más que retrasar la aparición de una crisis que, tarde o temprano, tendría que estallar con gran violencia. Los verdaderos sucesores de Lutero sacarán todas las conclusiones lógicas del libre examen. Por medio de su nueva filosofía, de su nueva religión y de su nueva revelación, lo basarán todo en el hombre y solo en el hombre, sin fe ni ley, sin razón ni revelación exterior, sin Dios ni nada. Esta será respectivamente la obra de Kant, Strauss, Schleiermacher, a quienes estudiaremos en estos capítulos. Indiscutiblemente, el primero de ellos
y el verdadero fundador de escuela es Kant, a quien debemos asociar a Hegel. La filosofía eterna, según Aristóteles, enseña que las cosas existen y que podemos conocer su naturaleza. Por lo mismo, presupone tres cosas: que la inteligencia humana puede conocer la verdad, que puede conocer la realidad externa, y que conoce el elemento estable del ser, su naturaleza y su esencia. Ya con Descartes hay un cambio de perspectiva. El cogito cartesiano, es decir, pienso, luego existo, parte del sujeto para terminar en lo real. El germen cartesiano, junto con el idealismo de Kant, iban a producir frutos amargos. Kant se vanagloria de haber llevado a cabo la revolución copernicana en filosofía. Durante mucho tiempo se creyó que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y Copérnico demostró lo contrario, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Del mismo modo, siempre se había aceptado que el espíritu se amoldaba a las cosas con el fin de conocerlas. Pero Kant, al revés, pretende demostrar que es el objeto el que se amolda al pensamiento, y que este pensamiento es, de hecho, el centro de gravedad del conocimiento. Kant sostiene que el hombre no puede conocer la verdad de las cosas y que la inteligencia está replegada sobre sí misma sin ninguna referencia externa. Por eso, profesa abiertamente el agnosticismo ignorantista y el inmanentismo egologista, confinado a conocer su solo yo. Hegel ataca sobre todo el tercer punto, la estabilidad del ser, mediante su dialéctica de la evolución revolucionista. Aunque a primera vista pareciera que Hegel encarna mejor el espíritu modernista, entendido como la evolución de la revelación a partir de la conciencia, en realidad es Kant quien le da su expresión más profunda. Daremos lo que será una primera parte de un examen breve biográfico de Kant, específicamente en relación a su época. El siglo XVIII fue la época del Aufklärung, es decir, el iluminismo. Kant describe perfectamente la Aufklärung como el esfuerzo del hombre por liberarse de su inmadurez culpable, es decir, de su incapacidad para razonar sin la ayuda de otro. Para eso, hay que dejar de lado a Dios y a la religión y reemplazarlos por la religión del hombre. El masón Lessing, en su obra La educación del género humano, proponía la religión de la razón pura emancipada de Dios. Citamos a Lessing, comillas: ¿por qué no habríamos de concebir sencillamente en todas las religiones positivas ese orden en que la inteligencia humana se desarrolla y sigue desarrollándose sola y por sí misma, en vez de criticarlas o burlarnos de esta o de aquella? Esa declaración debía inspirar todo el desarrollo, o mejor dicho, la revolución teológica del siglo XIX. Su principal agente y propulsor no fue propiamente un teólogo, sino un filósofo de la Aufklärung, es decir, Emmanuel Kant. Y cabe comentar que esta proposición de Lessing también es una semilla del concepto ecuménico de hoy, y cómo el progresismo enfrenta a la religión, no la combate, la utiliza, la disuelve en aquello que le es inaceptable y la utiliza en aquello que le sirve para establecer los principios de la religión del hombre, pues el progresismo no es más que eso, una religión del hombre. Evidentemente, esto nos hace recordar al anticristo. Kant nació en Königsberg en 1724. Era el cuarto hijo de padres honrados a los que siempre admiró, sobre todo a su madre.
De ella decía, comillas, «Mi madre era de temperamento dulce, afectuosa y piadosa, una mujer recta y una madre tierna, que educó a sus hijos en el temor de Dios por medio de una doctrina piadosa y un ejemplo virtuoso». La educación que recibió de su madre, que estaba afiliada a una secta protestante pietista, contribuyó mucho para hacerle aceptar sin contestación el valor de la moral y de la religión. Al mismo tiempo, en la universidad se inició en las ciencias modernas, especialmente en el sistema astronómico de Newton, que lo impresionó hasta el punto de proporcionarle un segundo hecho, tan evidente e indiscutible a sus ojos como el de la moral: la existencia de una ciencia positiva, necesaria y universal. A excepción de una corta ausencia, pasó toda su vida en su ciudad natal como profesor de lógica y metafísica en la universidad. Según el poeta Heine, resulta muy difícil escribir la historia de la vida de Emmanuel Kant porque no tuvo ni vida ni historia. Llevó una vida de soltero metódicamente ordenada y abstraída en una tranquila avenida de Königsberg, antigua ciudad del noreste de Alemania. Su vida es la caricatura misma de la vida de un profesor. Todo tenía su tiempo reglamentado: levantarse, desayunar, dictar clases, comer, dar un paseo, a tal punto que cuando Emmanuel Kant salía de su casa con su abrigo gris y su bastón español en mano para caminar a lo largo de la avenida, rebautizada luego como el Paseo del Filósofo, los vecinos sabían que eran exactamente las 4:30 de la tarde. Kant logró así, pese a su frágil salud, llevar a cabo una larga carrera de trabajo intelectual, fruto de sus reflexiones un tanto lentas pero profundas y constantes. No empezó a rumiar el sistema que habría de revolucionar toda la filosofía hasta el año 1770. A pesar de gozar de una naturaleza más sociable de lo que pinta Heine, puesto que su compañía era muy solicitada en los alegres salones de la ciudad, es cierto que la moral del deber de este solterón influyó enormemente en el espíritu calvinista y puritano. En cuanto a su obra filosófica, podemos decir que gira alrededor de las dos estrellas de su juventud: la evidencia de la ciencia física newtoniana y la certeza de la ley moral en el fondo del corazón inspirada en Rousseau. Toda su ambición intelectual, todo su sistema filosófico, está construido para defender esos dos puntos cardinales contra viento y marea, a tal extremo que quiso que se escribiera sobre su tumba: el cielo estrellado encima de mí y la ley moral dentro de mí. El epitafio podría servir de epígrafe a sus obras, pues las resume perfectamente. En efecto, el sistema filosófico de Kant se las ingenia para reconciliar estas dos verdades intangibles, la física newtoniana y la moral rusoniana, y al mismo tiempo para confinarlas en dos campos distintos, con el fin de evitar cualquier conflicto entre ellas. En consonancia con el empirista inglés Hume, Kant reconoce que las cosas existen realmente, pero también que no es posible conocerlas tal como son. La única ciencia realmente cierta es la física experimental de Newton, que no capta la realidad en sí misma, sino solo los fenómenos, es decir, las cosas tal como aparecen a través de las gafas de la inteligencia humana. Algo hay tras esos lentes informantes y deformantes, pero no se puede saber si transmiten realmente lo que se encuentra detrás del cristal. Las sustancias, el yo y Dios, la realidad más allá del sujeto que conoce, todo eso pertenece al orden de la terra incognita, tierra desconocida, la tierra donde no está el hombre. Por esta razón, la metafísica, que trata de las cosas en sí, es incierta y a menudo falsa. De eso trata su primer libro, La crítica de la razón pura. Pero en el segundo, La crítica de la razón práctica,
defiende la moralidad pietista y devuelve a la metafísica el valor del conocimiento que acaba de quitarle la física. Se justifica de ello, comillas, he destruido la razón para dar paso a la fe. La metafísica, inválida en el campo científico, puede llegar a ser válida cuando se la utiliza en provecho de la vida moral, reducida como está a una fe ciega. Las cosas en sí del mundo real son falsas desde el punto de vista científico, pero verdaderas desde el punto de vista moral, puesto que son útiles para vivir. Lo que en realidad es dudoso se convierte en certeza práctica mediante la varita mágica de la moral del deber. El más allá, Dios, el mundo y el yo con su libertad no son objetos de conocimiento físico y científico, pero deben existir, puesto que son moralmente necesarios. Pertenecen al orden del puede ser, pero no obstante, hay que vivir como si fueran. El hombre niega todo conocimiento razonable del mundo de las cosas, pero debe obrar como si supiera mucho al respecto. Nunca se sabe de seguro qué hay detrás de las gafas, pero debemos vivir como si estuviéramos seguros de esas cosas. A través de semejante dualismo, que separa herméticamente el orden práctico del orden especulativo, Kant logra preservar las dos estrellas fijas de su vida. Nos falta ver más en detalle de qué modo un sistema como este es fundamentalmente ignorantista y egologista. Resulta evidente cómo estos errores de Lutero, de Kant y todos sus seguidores han cristalizado la sociedad de hoy, y lo más triste es que ha cristalizado dentro de la Iglesia. Es por ello que es tan necesario conocer estas situaciones, conocer a estos hombres, desmenuzar sus ideas y denunciar el error, de tal forma de preservarnos como católicos de la infección de estas falsas doctrinas y defender con propiedad la verdad de la Iglesia de siempre. Muchas gracias. Esto fue En Defensa de la Tradición, en Convicción Radio. Que Dios nos bendiga a todos. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo.